¿Cómo estás, Severo? Me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, Darío? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio, como siempre. Igualmente, ¿y qué dice este estudio? Fíjate que el panel o el grupo intergubernamental de expertos en cambio climático, Darío, se fundó en 1988. Está bajo la sombra de las Naciones Unidas y para nuestro auditorio que no lo hayan escuchado, pues es un grupo que tiene como objetivo central dar un soporte científico a todo este tema de cambio climático, Darío. Ha sido central en los últimos años, en los últimos 50 años, 40 y tantos años, para empezar a hacer la ciencia y entender qué es lo que está sucediendo en el planeta. Y una parte importante que hay que recalcar y te podría yo transmitir es que yo he estado en contacto con estos reportes desde hace algún tiempo y este en particular me impactó, Darío. Y me impactó por dos razones centrales. Uno, porque le subieron al nivel de riesgo, es decir, a menor cambio en la temperatura en la Tierra, ahorita vamos a hablar de eso, se amplificaron los riesgos y luego también recalcaron la importancia de esta década, Darío. Yo he estado monitoreando muchísimo los informes de la Agencia Internacional de Energía, lo que tenemos que hacer en los siguientes 10 años, etcétera. Pero la verdad es que cuando lo dicen científicamente, Darío, muchos países participan en esto, un grupo totalmente revisado de científicos y todas las conclusiones que están aquí tienen alta probabilidad o contundencia y es bien preocupante, Darío. Yo te quería recalcar esa parte. Me gustaría hablar de cómo está integrado. Habla el reporte de cómo están las cosas en este momento, cómo estarán en el futuro y qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer. Y evidentemente han ido reforzando la evidencia sobre sus diagnósticos, ¿no? Lo primero es que no hay duda, Darío, que la conducta humana o la actividad humana es la que ha provocado el calentamiento global. La forma en cómo producimos, la forma en cómo consumimos, nuestro estilo de vida, Darío, nuestra forma de producir, cómo gestionamos la energía, cómo utilizamos la tierra, no hay duda, es contundente. Otra de las conclusiones, son muchas las conclusiones, Darío, solamente estoy dando un resumen y comentar, y me parece que lo importante es que el auditorio sepa lo que está sucediendo y además que le va a afectar. Otra conclusión importante es que los más afectados, los grupos humanos más afectados, son aquellos que menos han contribuido al cambio climático y todos, incluyendo ellos, veremos implicaciones evidentemente en el acceso al agua, en el acceso a alimentos, en la salud, por ejemplo, infecciones. Hay una buena certeza de que podremos ver estos temas de infecciones con mayor continuidad, los desplazamientos forzados, sin duda, daño a infraestructura, que ya lo hemos visto. Ahora, ¿es suficiente en donde estamos lo que se ha hecho, Darío? Pues una de las conclusiones de este reporte es que las políticas públicas como están, Darío, estamos hablando a nivel global, son insuficientes para contener el aumento de la temperatura más allá de los 2 grados centígrados y que ese punto es un punto de quiebre. ¿Por qué es un punto de quiebre, Darío? Porque conforme nos vamos acercando hacia los niveles de mayor calentamiento, todos hemos visto que hay escenarios en donde en el 2050, en unos 20 o 30 años, hay metas para que los países dejen de agregar CO2 a la atmósfera y porque efectivamente la acumulación de dióxido de carbono es lo que la está calentando. Ahora, con las políticas actuales hay un faltante, el famoso gap. Con las políticas en la que estamos, los escenarios son de alrededor de 2.5 a 3 grados centígrados, 3.5 grados centígrados. Y en esos escenarios podríamos estar viendo en un futuro, Darío, temperaturas extremas con 7 y 8 grados más de lo que nosotros hemos visto. Y hay un dato ahí muy interesante, tienen gráficas muy interesantes para que uno entienda lo que está pasando. Por ejemplo, una persona que nació en los 80s, Darío, que ahorita tiene 40 y tantos años, en las siguientes 2 décadas va a estar él viendo escenarios por arriba de los 2 grados centígrados de cambio en la Tierra, con repercusiones contundentes en lo que le rodea, tanto económicas, etcétera.
Otro dato escalofriante es que aquellos que nacieron en 2020, Darío, que ahorita tienen, pues van a cumplir 3 años y que no tienen vela en el entierro, por ahí de los 40 años estarán viendo escenarios extremos de cambios de temperatura de 3 y 4 grados centígrados. Eso es en donde estamos ahora, Darío. Es bastante preocupante y contundente el informe que nos presenta el IPCC, pero no todo está perdido. Y algo que recalcan tanto la Agencia Internacional de Energía, Darío, como las Naciones Unidas a través de este panel, es que esta década es clave, Darío. Y esta década es clave, lo voy a explicar de una manera muy sencilla, porque la Tierra es una especie de globo, y si tú a ese globo le inyectas gas y te pasas del punto de equilibrio, que es el famoso 1.5 a 2 grados centígrados, en lo que te pases vas a tener que sacarlo después. Entonces, si hacemos algo en esta década, antes de 2050, y no nos pasamos de ese punto de equilibrio, por decirlo de una manera muy coloquial, Darío, la chamba es más sencilla. Solamente tenemos que bajar lo que estamos emitiendo. Si nos pasamos del punto de equilibrio, Darío, vamos a tener 2 tareas. Una es retirar el CO2 excedente. ¿Cómo? Todavía no sabemos muy bien cómo. Hay muchas tecnologías, pero está bastante complicado. Y además vamos a tener que disminuir la forma en cómo aventamos CO2 a la atmósfera. Esta, una de las revelaciones que ha estado en otros reportes, pero aquí está contundente, es la importancia de lo que hacemos de aquí al 2030 para disminuir. Y algo que es, que lo hemos platicado por aquí y además tú lo has dicho en otros foros, Darío, en el informe es contundente. Las tecnologías que más colaboran desde el punto de vista energético a disminuir el calentamiento global y las emisiones a la atmósfera, Darío, sin lugar a dudas, costo eficientes, son la energía eólica y la energía solar. Y las actividades sobre las que se debe de dar prioridad para tener acciones de mitigación son evidentemente la energía y el transporte, Darío. Hasta ahí el tema del reporte y, bueno, una tarea importante. No por nada, Darío, hace unos días también, Janet Yellen anunció que le van a meter mano dura al Banco Mundial. No son cuestiones separadas, ni tampoco la reunión de Kerry aquí en México, etcétera. Uno de los puntos de la campaña de Biden, junto con poner cargadores eléctricos, dar presupuesto para la transformación energética de Estados Unidos, etcétera. Uno de los puntos era transformar los mecanismos de financiamiento de infraestructura del Banco Mundial. El siguiente paso es empezar a atar el financiamiento en el Banco Mundial y, por otro lado, también en el lado europeo, hacia proyectos de sustentabilidad. El tema es bastante serio. Al ser científico, se vuelve un poco alejado ya a día de nuestro auditorio, Darío. Pero un tema que científico, como bien dices, pero que ya es económico. Los bancos ya no van a financiar proyectos que sean considerados sucios o que no sean sustentables. Muchísimas gracias, Severo López Mestre, especialista y consultor en temas de energía. Gracias a ti, Darío, y un saludo. Igualmente. Vamos.